vamos a dar inicio entonces a la última mesa con una ponencia que promete la vuelta de la política, los procesos políticos, tanto en Latinoamérica como en Europa, en un modo dominado por la lógica financiera y el neoliberalismo. Bueno, sí, se trata de la política. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a pedirle también que tomen asiento quienes se están acomodando para dar inicio a la última mesa. Enrique Dassel, bienvenido, adelante. Ricardo Foster, Horacio González, Jorge Alemán y Roberto Caballero. Enrique Dassel es argentino, pero también es mexicano, exiliado político desde mediados de la década del 70. Es filósofo, historiador, teólogo y cofundador del movimiento Filosofía de la Liberación. Con nosotros, bienvenido, Enrique. Jorge Alemán, profesor de la UBA, la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Martín y consejero cultural de la Embajada Argentina en suelo español. Bienvenido también. Horacio González está con nosotros. Querido Horacio, sociólogo, docente, escritor, está al frente de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y es cofundador también del espacio Carta Abierta. Ricardo Foster, filósofo, ensayista, también uno de los fundadores de Carta Abierta y a quien le agradecemos por la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional que realiza estas actividades, también gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Roberto Caballero es periodista, director y quien fundó Tiempo Argentino, ahora al frente también de actividades en Radio Nacional. Antes de comenzar la actividad voy a pedirle a Ricardo Foster, porque Dilma Rousseff acaba de decir en una entrevista, no voy a ceder, lo mismo que dice Rafael Correa ante las maniobras, esas operaciones que se vienen dando. Y respecto a Ecuador, Ricardo tiene algo que compartir. Buenas noches. Por un pedido y una decisión conjunta de todos los que participamos en este foro, decidimos hacer una declaración firmado por todos que dice lo siguiente: nosotras y nosotros, reunidos en San Miguel de Tucumán, República Argentina, en el Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia, expresamos nuestro rechazo a cualquier intento golpista que atente contra el gobierno liderado por el presidente Rafael Correa Delgado. Y manifestamos que esa avanzada de la restauración conservadora que hoy atenta contra la revolución ciudadana en Ecuador es parte de una conspiración continental que pretende detener los procesos emancipadores y de transformación democrática. San Miguel de Tucumán, 8 de julio de 2015. Buenas noches a todos, a todas, gracias por estar acá. Les voy a contar un poco la dinámica de la mesa, ustedes ya han estado en otros paneles. Voy a hacer una breve introducción al tema, que es la vuelta de la política, y bueno, después obviamente van a hablar los integrantes del panel, que como verán son los Beatles. Para mí son algo así como los Beatles. Así que en este foro, que no casualmente se llama Foro Nacional Latinoamericano por una nueva independencia, remite la idea de la independencia al grito, ¿no? Al grito de la independencia. Y este grito está presente, entiendo yo, en la pelea que tiene Argentina contra los fondos buitres, en el referéndum donde los griegos le dijeron no a la troika, en las elecciones españolas donde surgieron alternativas políticas que dicen que sí se puede contra la resignación, en la Cuba que luego de medio siglo de dignísima pelea rompe finalmente con el bloqueo de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver precisamente también con el retorno de la política. Pero no una política cualquiera, sino una que desea. Porque ha habido en este último tiempo, y lo hemos observado en distintas partes del mundo, una reconciliación de la política con el deseo de las mayorías. Y esas mayorías desean una vida digna, igualitaria, plural, diversa, libre.
Y esto constituye de alguna manera un nuevo paradigma. Y se asume finalmente que la herramienta de la transformación para consumar ese deseo no es otra cosa que esta política, que no es una política cualquiera. Esta es una política que vive en estado de ebullición, que abreva en tumultuosas manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del planeta, pero fundamentalmente en nuestra América Latina, ¿no? Y creo que lo que se plantea esta política es el desafío a la lógica rapaz del mercado y del mundo financiero. Nos asumimos como sujetos políticos y ya no solo como consumidores de mercancía, ¿no? Y esto es una nueva realidad que estamos viviendo, que necesita palabras y necesita textos para que estas acciones sean dichas también. Yo creo que la historia ha recomenzado después de aquellos que laburaban una sepultura, y ha recomenzado al calor de pueblos que se movilizan, que recuperan derechos, pero también gracias a liderazgos que asumen la representación de ese deseo colectivo. El mundo hoy es un mundo en cambio, es un mundo en transformación, y la multipolaridad preanuncia un cambio de época del que estamos siendo sujetos labradores. Somos hoy, entiendo yo, los albañiles de este presente y del futuro. Yo creo que hay viejos consensos, viejas ideas que crujen, ¿no? Entre ellos el del consenso de Washington, que cruje. También en España el de la Moncloa, que a partir de una necesidad de transición política sepultó los deseos de la mayoría y que hoy vemos en el horror de la impunidad para los crímenes del franquismo una baldosa, ¿sí?, que estos nuevos grupos políticos, como Podemos, pretenden, una losa que pretenden romper para recuperar no solamente la memoria, sino que esa memoria actúe en el presente que quieren transformar. Obvio que no es un camino que esté exento de incertidumbres. América Latina y sus afanes emancipatorios hoy viven un tiempo de reorganización de los sectores corporativos. Se vive en Brasil, como lo escuchábamos recién a Ricardo, se vive en Argentina, se vive en Chile, se vive en Ecuador, se vive en Uruguay, se vive en Venezuela y también se vive en nuestro país, decía. Los dueños del poder y del dinero trabajan de modo incansable para la restauración conservadora. Por eso es necesario que estos gritos de independencia que se han dado en distintos lugares tengan en estos foros un proceso de reflexión necesario que nos permita que pensadores indispensables, lúcidos e iluminadores, como los que hoy tenemos aquí en este panel, nos permitan ver, decía, a través de sus ojos, a través de sus textos, a través de sus ideas, que entendamos qué vamos a hacer con todo esto que hicimos. Y dicho esto, que es la introducción al panel de la Vuelta a la Política, le quiero dar la palabra al amigo Dussel. Buenas noches. Bueno, estoy muy... Y también agradeciendo a Ricardo y a los que han organizado este gran evento que he seguido en estos 3 días escuchando magníficas exposiciones en los distintos paneles. Yo querría solamente tomar un aspecto de la temática de este panel sobre algo así como el retorno de la política en el plano más teórico, filosófico, por supuesto siempre relegado a lo concreto.
Pero si me permiten, voy a hacer una pequeña indicación autobiográfica. Yo nací en un pequeño pueblito de calles de tierra y de a caballo en La Paz, en Mendoza, y después de mi carrera universitaria estuve 10 años en Europa. España primero, un doctorado. En Israel, obrero, con palestinos, 2 años. Francia, Alemania. Y cuando volví de aquello a América Latina, aterricé en Resistencia, por aquí, en el noreste, y mi primer curso fue sobre Latinoamérica en la historia universal, porque como nos contó muy bien una colega cineasta, cuando chiquita estuvo en Londres y explicó lo que era el Ecuador, le dijeron que era una línea y pensó que no existía. Pues realmente no existía yo como latinoamericano, porque saliendo en barco de Buenos Aires llegué a Montevideo y no podía decir nada de Montevideo según mis estudios, aunque era un licenciado en filosofía. Y cuando llegué a Río de Janeiro menos, y el Recife ya con un Afroamérica completamente desconocido desde un eurocentrismo del cual no me libero porque está en todos los rincones de nuestra subjetividad. Fue una gran experiencia a la vuelta en el año 1967. La dictadura, los movimientos sociales, la resistencia, las cátedras nacionales donde empezamos a pensar lo nuestro, una experiencia que no quiero dejar de testimoniar. El 2 de octubre de 1973, 20 días después del golpe de Pinochet a pocos kilómetros de Mendoza, en Santiago, comenzó la persecución de la izquierda. Y yo, en medio de la noche, a las 2 de la mañana, escuché un ruido tremendo, miré el techo y dije, un terremoto, como nos es habitual en los Andes, pero no cayó nada del techo. Llegué a la cocina, estaba destruida, dije, habrá explotado el gas. Y cuando llegué a lo que se llama por aquí el living, vi un boquete en la pared y mis libros en la calle. Era un atentado de bomba del comando Rucci. Para los que saben la historia argentina, saben lo que eso significaba. Por suerte, los dormitorios estaban en el fondo y puedo contar la historia. En el 75 fui excluido de la Universidad de Cuyo y me encontré desamparado. Y dijimos, con mi mujer y los 2 niños, nos vamos al exilio. Y fui a México. Es mi segunda patria, chica, como el argentino fue la primera. Mi patria grande es América Latina. Y por eso que estuve siempre en casa. Sócrates no quería salir de Atenas y yo no quise salir de América Latina. Podría haber ido a Europa, a Estados Unidos, pero dije, no quiero América Latina como objeto de estudio, quiero como el lugar desde donde se enuncia nuestro discurso. Fue así que en el exilio, en los años 70, pues se empezó a trabajar mucho la ética, primero a partir de un libro de un liberal norteamericano de Harvard, donde también me tocó ser profesor, no alumno, Rawls, teoría de la justicia, pero una teoría de la justicia puramente formalista y propia de un liberal. Para poder entender lo que significa la pobreza de nuestro continente, me interné en Marx. Muchos años, 8 años, y empecé a hacer un comentario de las 5 redacciones del Capital. Y logré una cierta pertinencia en el conocimiento de aquel gran pensador más pertinente que nunca, hoy, donde el capitalismo pretende haberse globalizado, pero no voy a atacar ese tema. Después hubo un largo periodo de 8 años
en diálogo anual con Karl Otto Appel, el maestro de Habermas, en Alemania, en México, Alemania, Brasil, y así fuimos elaborando una nueva política que yo le llamo política de la liberación. ¿Cómo surgió una nueva política teórica, filosófica en América Latina? Quiero un poco hacer el contexto, porque la teoría surge de la praxis y surge de nuestra praxis, de nuestro pueblo. Un esquema rápido. De 1914 hasta el 45, lo que llamábamos el centro, Europa y Estados Unidos, vivieron una guerra llamada mundial. No fue mundial, que yo sepa, no participamos nosotros, pero como no somos, pues es mundial, que entretuvo a las potencias del norte en una guerra inmensa, donde hubo casi 30 millones de asesinados, las mayores partes rusos o soviéticos. Estados Unidos duró 9 años, casi exactamente, para reorganizar la decadencia del Imperio Británico y ocupar los americanos su lugar. Su enemigo Alemania le dio el plan Marshall para frenar la Unión Soviética de Stalin. Y su enemigo en el oriente, el Japón, lo ayudó para parar a la China de Mao. Eso le llevó un tiempo en la hegemonía del centro. En 1954, exactamente en ese año, miró hacia el sur. ¿Y qué encontró? Encontró eso que ha sido denominado mal gobiernos populistas. Y el primer golpe organizado por la CIA y el Departamento de Estado fue contra Arbenz, que era un burgués que intentaba simplemente subir el salario de los obreros de la United Fruit, pero fue considerado un marxista. Y Castillo Armas le hizo un golpe. En las páginas del gran literario guatemalteco literario, dice una aristócrata guatemalteca, qué bonito suenan los aviones de los yanquis, tapan los tambores de los indios. Y así empezó la etapa de la dependencia. 54 cae el gobierno de Vargas, 54 cae Perón, pero eso ha comenzado antes, en lo que yo llamaría la etapa de proyectos burgueses nacionalistas en competencia con la burguesía norteamericana, Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México, Ibáñez, Velasco Alvarado, Irigoyen ya en el 18, pero Perón mucho después. No fueron revoluciones socialistas ni nada que se parezca. Era el nacimiento recién de una revolución industrial y de una cierta burguesía nacional que en la lucha que habían tenido Estados Unidos contra el nazismo y el nazismo contra Inglaterra nos dio un respiro, pero terminó en el 54 casi hasta hace poco. Esa etapa es importante, fue la más democrática, la más popular del siglo XX para América Latina. Del 54 al 64 vino eso que llamamos la década del desarrollo y la implantación de las transnacionales. Decía la CEPAL que nos faltaba capital y tecnología. En vez de producir un Chevrolet o un Ford en Chicago, pues lo produjimos entre nosotros y fue el desarrollismo, pero que no calmó a las masas, a la gente, al pueblo. Y por eso entonces vinieron las dictaduras, prácticamente 20 años. 1964 el grupo de la Sorbona, Golver y de Ocoto de Silva da el primer golpe en Brasil. Y de ahí en adelante quedamos sepultados en títeres del Departamento de Estado y la CIA y del capitalismo nuestro, de nuestros burgueses o élites. El problema no son los militares, son los que se apropiaron
de los bienes del pueblo y después van a estructurar una deuda con la cual van a vivir. Del 64 al 84, América Latina sufrió la etapa más dura de su existencia. Ahí quiero conectar con la parte teórica. En el 59 había acontecido la Revolución Cubana, que era como el último golpe contra los gobiernos populistas, en el caso del Caribe ni siquiera industriales como era Batista, pero en una cierta línea nacionalista. Fue una revolución realmente socialista, pero desde un punto de vista teórico, y tendremos que debatirlo, no hubo demasiado todavía originalidad, sino en la creatividad del Che Guevara y del propio Fidel Castro, al que me referiré en su momento. Desde ahí en adelante ha habido lo que yo llamaría 6 revoluciones, en cada una de las cuales se ha ido produciendo teóricamente novedades. La cubana, pero todavía bajo la égida soviética, del marxismo-leninismo, yo le llamo estándar. Después vendrá la gran experiencia chilena, justamente, del Frente Popular de Allende, un socialismo democrático que fue tronchado. Por eso en mi libro Filosofía y Liberación, el primer capítulo es Geopolítica y Filosofía. Y la primera frase dice, desde Heráclito a von Clausewitz y Kissinger, la guerra es el origen de todo. Y entonces es Pinochet y lo que estábamos sufriendo. Chile entonces es, sin embargo, teóricamente una novedad que se avanza en mucho a Cuba porque es un socialismo democrático. Después vendrá otro paso en adelante que será el sandinismo, que sería la tercera revolución, donde hubo componentes distintos porque fue una revolución campesina con pequeña burguesía urbana que organizaron justamente una revolución contra Somoza, Lienard de West Point, entre los 50.000 militares que recibieron becas en Estados Unidos para organizar justamente esas dictaduras en manos del Pentágono. Tendremos que esperar hasta 1994, ya después de haber caído esta etapa, porque en el 84 Brasil, ya Argentina, ha vuelto a una democracia formal que habría que analizarla en particular, pero vendrá otra revolución teórica, que es el zapatismo. El zapatismo ya empieza a usar nuevas categorías. Se terminó el foquismo, se terminó el marxismo tradicional, ahora es etnias mayas que comienzan a formular de una manera novedosa la revolución. Es una revolución cultural. Y teóricamente, dicen aquellas frases que no son pura teoría, es pura frase, sino de fondo. Y a nosotros nos llegó una palabra de ese mundo extraño que se llamaba democracia. Y entendimos los que mandan, mandando. Pero entre nosotros, los que mandan, obedeciendo. Eso ya a mí me dijo, acá hay novedad teórica. Max Weber decía que el poder político es dominación legítima ante obedientes. Y si no tengo obedientes, pues entonces no tengo poder. Pero estos habían invertido. El que manda, manda obedeciendo. Y luego de la revolución bolivariana, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia, en uno de sus discursos dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Y entonces yo me dije, aquí tenemos una nueva expresión teórica muy superior, desde Hobbes, John Locke, Hume, Kant, Hegel, Habermas. Estamos más allá de todo eso. Es un nuevo concepto del poder y esto es una nueva teoría política a partir de una nueva experiencia latinoamericana. Y ahí entonces que esa Venezuela y ese Ecuador y demás
empieza a darnos punto de partida para una nueva teoría. Además, alguien dijo, los presidentes empiezan a parecerse al pueblo. Y claro, pues miren un Evo Morales. Evo Morales es un indígena. Una anécdota, por ahí estaba en París y le dicen, pero usted cómo está en un hotel de 5 estrellas. Dice, ¿5 estrellas? Yo he estado en un hotel de 1000 estrellas cuando era pastor en las montañas. Y cuando un embajador llegó a su casa, lo hizo pasar por la cocina y dijo, todavía no he limpiado los platos. Como el Tupamaro Mujica, que es un ejemplo de político del futuro. Saben las anécdotas de que un jeque árabe le quería comprar por $1 millón su bochito chiquito Volkswagen. Y él dice, no se lo vendo, porque ¿para qué se lo quiero vender? Después voy a tener que estar cuidando que no me roben el $1 millón, no lo necesito. Y su casa tiene 3 habitaciones. Dice, si es más grande, entre la vieja y yo tenemos que limpiarlo, así que ¿para qué quiero una casa más grande? Etcétera. Un Tupamaro, presidente de la República. Y la presidenta del Brasil, el otro día estuvo por México y se cuenta toda su historia. Una foto hermosa de una muchacha de 18 años, pero con un número abajo, guerrillera, y la torturaron. Y hoy es presidenta de la República. Cosas extrañas en el mundo contemporáneo. Eso es el punto de partida de una nueva política. Y voy entonces, en los pocos minutos que tengo, a indicar algunos temas. La izquierda tomó la política desde la oposición. Aún el propio Lenin, en el Estado y la Revolución, que lo estaba escribiendo, y lo interrumpió. Es notable, quizás el único escritor en la historia que interrumpió un libro sobre el Estado y la Revolución. ¿Para qué? Para hacer la Revolución. Y ya no lo pudo terminar el libro. Aún ahí, sin embargo, hay una visión un tanto negativa de la política, del poder, del Estado y las instituciones. Si poder significa poder obediencial, se debe tener un sentido positivo del poder. Entonces, una vez yo ahí en Binghamton, ante Wallerstein y 40 colegas norteamericanos de izquierda, dije, voy a exponer un concepto positivo del poder, no negativo, no el poder como crítica, no el poder como dominación, no el Estado como fetichizado, sino empecemos de otra manera, a hacer una teoría política para que cuando los representantes, y no tengamos problema con la representación, porque si es verdad que la base del barrio y la aldea debe ser democracia directa, y ese es el punto de partida de la Constitución bolivariana, ahí nos encontramos cara a cara, democracia directa. Pero no podemos reunir 10 millones de porteños a hacer democracia directa o 110 millones de mexicanos. Hay que tener un principio de factibilidad. Ahí hay que nombrar representación, pero cuidado, la representación debe ser concebida de otra manera, porque tiene que concebirse el poder de otra manera. El poder positivamente definido como creación, como responsabilidad y como obediencia, y servicio. Esa es la concepción que tiene el poder los pueblos originarios. Y ahí sí puedo aprender un concepto. Estoy escribiendo una política hace 15 años y cientos y cientos de páginas, pero ya no parten de Europa, parte de la experiencia latinoamericana. El poder es un poder obediencial. Obediencia significa escuchar al otro.
y al otro son, como dijeron alguna compañera de Bolivia, las necesidades del pueblo. Eso es lo que me interpela. Y entonces necesitamos una nueva generación de políticos que conciban el poder político como un servicio y obediencia. Y claro, hay que definir entonces completamente distinto qué es el poder. Para eso, pues, pueden leer cosas en la computadora, pongan mi nombre y tendrán las obras, pueden bajarlas y imprimirlas gratis. El poder es, dicho solamente como frase, primero, la voluntad de vida. Quiero vivir, decía Schopenhauer, el primer Schopenhauer, y toma el primero porque después ya no, pero dice querer vivir. Si a uno lo agarran de los pelos, le meten esa cabeza en un recipiente con agua y en la tortura hacen que crea uno que lo van a ahogar, uno patalea. Y pataleando es porque uno quiere vivir. El querer vivir es la potencia. El fundamentalismo cristiano de Bush invadió Irak y a las 3 semanas fue a Bagdad y dice, hemos triunfado. Y ahora salen con un perro con la cola entre las patas. ¿Qué pasó? Ese pueblo de Irak, 7.000 años de historia, porque era la Mesopotamia, junto a Bagdad está Babilonia, y ahí tiene una historia tremenda. Ese pueblo quiere vivir y derrotó al ejército más poderoso de la tierra. Un pueblo quiere vivir. Ese es el principio material de la política, en lo que Rawls no conoce ni ninguno de los filósofos políticos. Querer vivir, pero desde el consenso. Tenemos que estar de acuerdo. La democracia no es liberal. La democracia es un nombre egipcio, no griego, porque somos eurocéntricos y además helenocéntricos. Demos viene de Egipto, no de Grecia. Y todas las instituciones políticas de Grecia vienen de los fenicios, que eran semitas. En fin, muchas cosas hay que corregir. La voluntad de vida debe ser consensual. Y el consenso del pueblo es la legitimidad. Y ya lo dijo Bartolomé Las Casas en 1536, un siglo antes que el Leviatán de Hobbes. Le dijo al rey de España, usted, mientras que no tenga el consensus populi, no tenga el consentimiento del pueblo indio en cada uno de sus individuos, será un monarca ilícito, ilegítimo. Fuerte. Ahí tenemos grandes políticos que al comienzo de la modernidad enunciaron una política en América Latina que hay que estudiar. Yo llamo potencia a esa comunidad en sí, que es la sede de la soberanía. Y entonces cuando doy así exposiciones en la base, discutiendo con la gente, le digo una cosa, el pueblo es la sede del poder. El Estado no es soberano. El Estado tiene solo el ejercicio delegado del poder del pueblo. Ustedes son los soberanos, únicos. Y si supieran lo que eso significa, todo cambiaría, porque ustedes están creyendo que al elegir a un representante, ellos ahora son la sede del poder. No, señores. Uno delega, pero se mantiene juez de su uso, y si no lo usa bien, lo destituimos. Tiene derecho un pueblo. Y el pueblo argentino dio el ejemplo. Cuando aquel 2001 dijo que se vayan todos, ¿qué es lo que dijo? El poder del pueblo vuelve al pueblo, y no es un Estado de Derecho ni un Estado de excepción como piensa Carl Schmitt, sino que es el estado de rebelión en que dice el único soberano soy yo, el pueblo. Eso es una nueva política, pero eso justamente los pueblos originarios en sus comunidades lo saben y tenemos que aprender de ellos. Esa potencia en sí, como único sede de la soberanía, es algo que hay que propagar y hacer entrar en conciencia. De tal manera que un policía, yo le puedo decir,
me cobra una multa porque fui en dirección contraria, lo acepto, porque me obedezco a mí mismo, porque yo participé en la ley que dijo que la calle había que transitarla en un cierto sentido. Así que me obedezco a mí mismo cuando pago la multa, si es que yo participé. Si no participé, es ilegítimo. Y entonces las potestas, que son las instituciones, son ambiguas, pero no son nunca, por tal, dominadoras. Se fetichizan. Y es notable, Marx, que era un gran economista, empieza el tema del fetichismo allá en los 40 de 1800, hablando del fetichismo de la política, en un artículo sobre el robo de la leña. Y dice, la dieta de Westphalen, en vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo y ha caído en el fetichismo. El fetichismo es dar un sentido absoluto a las instituciones cuando éstas están a nuestro servicio. Pero se corrompen cuando el que ha sido elegido para ser obediente al pueblo, sirviéndole en el cumplimiento de las leyes que el pueblo ha dictado, se cree que él es la sede del poder. Y cuando se cree la sede del poder, el representante es la corrupción. Antes que robe o que extorsione sexualmente. Cuando se cree que es la sede del poder, esa es la corrupción política, y ahí entonces empieza el caos, y ahí empieza el sentido cotidiano de la política como dominación. Esto hay que enseñarlo al pueblo, hay que hacer conciencia. Me pasan que faltan 5 minutos y es así, y yo tenía muchos temas más, pero en fin, está todo escrito, así que ustedes pueden ir a la página y bajarse centenares de cosas, pero antes de terminar, quiero decirles que entonces, teóricamente, un tema de debate central es qué es el pueblo. Y este concepto de pueblo es ambiguo y es complejo. Y entonces, ¿por qué es ambiguo y complejo? Algunos lo descartan, pero hay cosas que no se pueden descartar. El pueblo es el actor colectivo que transforma la historia. Pero sería largo entrar a la discusión con Laclau, con la discusión contemporánea, Negri, que habla de multitud contra pueblo, y creo que es un tema absolutamente central. El pueblo es el actor colectivo de las transformaciones en la historia y viene de un paradigma político que queda bien representado en un mito. Ernst Bloch, que era la línea cálida del marxismo, le interesaban mucho los mitos. Tiene 3 tomos de la Principio, Esperanza sobre los mitos. Y hay un mito, cuidado, es una narración racional en base a símbolos, no es un cuentito para niños. El mito mosaico de un tal Moisés, que era un egipcio, tiene toda la estructura de la política de la liberación, y ayer se habló de la emancipación y me pareció muy bien, pero hay mucha diferencia entre emancipar, que es el hijo que deviene adulto con derechos, a liberar. Y dicen esto correctamente Antonio Negri: emancipar es llegar a ser lo que ya se era. El hijo ya era libre, no más que se emancipa para tener los derechos del padre. Pero liberar es llegar a ser lo que no se era. El esclavo se transforma en libre. Entonces, liberación a la paga fuerte era el frente algerino al del cual se refiere Frank Fanon. Pero todos nuestros movimientos se llaman de liberación. Frente Zapatista de Liberación Nacional, Ejército Zapatista. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. ¿Por qué ponen la palabra liberación? Porque la palabra liberación tiene un contenido político fuerte. Egipto tenía esclavos y el faraón era el dios. Hubo que negar la divinidad del faraón en el ateísmo para poder liberar a los esclavos que salen de Egipto y van al desierto y se quedan sin ley. Hay que ser ilegal para dictar la nueva ley. Pues San Martín empezó su
lucha sin tener constitución, sin tener leyes. ¿Y de dónde entonces le salía el derecho? Del consenso del pueblo, que es el fundamento de la constitucionalidad y de las leyes. Todo empieza por negar la divinidad del sistema fetichizado, por negar la legalidad de las leyes que justifican la esclavitud, y la legitimidad está en ese consenso del pueblo que está debajo de la Constitución y del nuevo orden. Y es interesante, Túpac Amaru dice, peor tratados que los esclavos en Egipto. Fidel Castro dice, y los obreros del campo estaban como los esclavos en Egipto. Túpac Amaru también dice lo mismo. El Frente Sandinista dice, luchamos por una tierra donde mane leche y miel. Tierra presente de esclavitud, tierra futura dialéctica de la construcción de la nueva sociedad, salir de la esclavitud, negar la legalidad de la ley, quedarse sin ley, pero desde la legitimidad del consenso de los oprimidos para crear un nuevo orden. No tengo tiempo, hay que todo pensarlo de nuevo, y la filosofía política europeo-norteamericana nos sirve para saber lo que no hay que decir y cómo hay que ir más allá que ellos. Una verdadera clase magistral de ética y filosofía política, de Enrique Dussel. Y ahora es la palabra de alguien que es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, recibió el Premio del Fondo Nacional de las Artes en el 74, actualmente es consejero cultural de la Embajada Argentina en España. Sus dos últimas publicaciones son Conjeturas por una izquierda lacaniana y En la frontera, sujeto y capitalismo. Tiene la palabra Jorge Alemán. Fuerte aplauso. Bueno, le quiero agradecer en primer lugar a Ricardo Foster una vez más poder compartir esta genuina aventura. Es un honor para mí estar en esta mesa. Se han dicho a lo largo de estos días cosas muy importantes, ha habido declaraciones, testimonios, análisis políticos. Por lo tanto, considero que lo más honesto de mi parte es arriesgarme a introducir una serie de variaciones teóricas sobre el título Retorno de lo político, contando con la generosa atención de todos ustedes, ya que voy a tratar de construir problemas. En primer lugar, el título, El retorno de lo político, ya de entrada implica que lo político parece ser algo que no está siempre presente, que no está ahí, que no se nos presenta como algo estable, firme y consolidado. Si hablamos de vuelta o retorno de lo político, quiere decir que lo político puede ser evitado, puede ser reprimido, puede ser cancelado, puede ser olvidado. Por eso, para tratar este tema, me voy a valer de la distinción entre lo político y la política, una distinción muy clásica. No voy a referirme a autores y voy a referirme a esta distinción clásica entre lo político y la política a través de los trayectos teóricos en los que me he sentido involucrado y concernido y que les agradezco mucho que atiendan durante un momento a ello. En primer lugar, una diferencia que para mí es clave y que se suele a veces solapar o confundir en el campo de la filosofía, de las ciencias sociales y de las ciencias políticas. Una cosa es las lógicas del poder que en la formación del neoliberalismo actual como concreción del discurso capitalista producen subjetividades, el modo en que los medios de comunicación, las corporaciones han tomado como su botín más valiosa la producción misma de la subjetividad. Y otra cosa es la propia constitución del sujeto por la lengua, constitución que se inaugura antes del nacimiento del sujeto y que prosigue después de su muerte.
Son dos lugares absolutamente a diferenciar, es más, constituyen la diferencia absoluta. Una cosa es la producción de subjetividad por las lógicas del poder, que asume distintas figuras, las producciones del emprendedor, vivir la propia vida como si fuera una empresa, la producción de las palabras horribles de autoayuda y autoestima, la producción del hombre endeudado, la producción del hombre que está obligado y sometido a los imperativos de felicidad, que cada vez lo vuelven un ser más atormentado, las industrias farmacológicas, los coaches, etcétera, etcétera. Y otra cosa es esa singularidad irreductible que surge en el advenimiento con la lengua a su existencia hablante, sexuada y mortal. Si se confunden estas dos cosas y creemos que el poder definitivamente capta ese momento de surgimiento del sujeto, el crimen es perfecto. Y entonces sí podemos decir que los medios de comunicación fabrican sujetos, producen sujetos. No, la singularidad no puede ser producida. Llamo político al instante en donde el sujeto adviene y llamo política, en cambio, a las producciones de subjetividad. Y esta es una diferencia que me parece clave. Si esto se confunde, si se borra ese momento inaugural, estructural, si ustedes quieren, ontológico de la Constitución misma, de esa singularidad donde hay en cada uno algo irrepetible, eso que nos hace ser a cada uno quienes somos, si se borra eso y se confunde con la producción de subjetividades, como dije antes, entonces finalmente el poder ha realizado su crimen perfecto y no hay ya ningún lugar ni para ejercer resistencia, ni para recuperar los legados históricos, ni para practicar la rememoración y la invención. Así que esta es mi primera distinción clave entre lo político y la política. La política es todo eso que surge de los dispositivos del poder del capital y, en cambio, llamo político a lo inapropiable. Si el discurso del capital, la lógica de circulación de la mercancía, la capacidad que tiene la mercancía para tratar a las subjetividades como si fueran fluidas, líquidas, volátiles, logra borrar esta singularidad, efectivamente no hay ya ninguna otra posibilidad que pensar que el poder se ha adueñado de todas las existencias. Entonces, en este aspecto, considero que es un ejercicio fundamental del pensamiento pensar lo inapropiable. ¿Qué es lo inapropiable? Aquello que el discurso del capital no puede capturar. ¿Cómo nombro aquello que el discurso del capital no puede capturar? Esta singularidad que surge en el advenimiento de la lengua y que es el lugar en donde efectivamente los retornos, entre ellos el retorno de lo político, se puede llevar a cabo. Mi segunda distinción, aquí me diferencio de ciertas construcciones teóricas, no voy a dar nombres de autores, pero quiero decir, voy a diferenciar al capitalismo de la hegemonía. Yo mismo, lexicalmente o idiomáticamente, digo la hegemonía neoliberal, la hegemonía del capital, etcétera, etcétera, es un modo de hablar. Sin embargo, creo que el capitalismo, por su capacidad de conectar lugares, expandirse transversalmente, carecer de barrera, expulsar todo lo que sea imposible, absorber todas las crisis y potenciarse a través de las crisis, porque las crisis las padecen los pueblos, las naciones, las familias y los sujetos, pero nunca la lógica del capital. Al ser el capital un movimiento circular, ilimitado, donde todo el tiempo lo nuevo llama a lo nuevo para anularse como novedad y no producir ningún acontecimiento, donde lo diferente llama a lo diferente para que nunca surja la diferencia. En ese sentido considero que el capitalismo no es una hegemonía, el capitalismo es un poder. La hegemonía, por el contrario, se construye con las singularidades y, por lo tanto, siempre es vacía, tiene como punto de partida la heterogeneidad,
no puede borrar nunca las diferencias. Pensemos, por ejemplo, la propia construcción hegemónica cuando hablamos de las demandas no satisfechas por las instituciones del neoliberalismo y cómo esas diferentes demandas ingresan en una cadena equivalencial. Esas diferencias nunca son borradas en la lógica de la articulación hegemónica. Así que opongo la estructura del discurso del capital al que considero un poder de los proyectos hegemónicos. Llamo política al discurso del capital y a su vocación fundamental de realizar como voluntad acéfala la conexión de todos los lugares en el circuito de la mercancía y designo en cambio como político lo hegemónico, que siempre es por esencia fallido, inestable y que tiene que jugar su partida en la brecha, por eso surge de una manera tan reiterada la pregunta por el carácter irreversible o no de los cambios, tiene que jugar su partida en la brecha de la estructura de emplazamiento del discurso del capitalismo, que como ustedes saben ya no podemos pensar que haya una contradicción interna que le asigne a un sujeto un lugar previamente determinado que logre salir del capitalismo. El capitalismo nos confronta a una paradoja única en la historia, que es, por un lado, que no podemos nombrar su salida, no podemos reconocer su exterioridad y, por otro lado, tenemos que seguir insistiendo en su carácter contingente e histórico. Así que, como ustedes ya han visto, he hecho dos distinciones entre la política y lo político. La primera, las fabricaciones de subjetividad de los dispositivos de poder de la singularidad subjetiva. La segunda, el poder del capital de la construcción hegemónica, la construcción de una lógica articulada y hegemónica, el modo en que una voluntad popular emerge, siempre tiene como punto de partida lo heterogéneo, lo diferente, lo que no es susceptible de ser homogeneizado. El discurso del capital es un campo que se extiende transversalmente, homogéneamente. La hegemonía nunca logra conquistar homogeneidad alguna y su verdadera fuerza transformadora precisamente consiste en esa heterogeneidad con la que trabaja y por la cual es trabajada. Mi tercera distinción y la última es la diferencia entre los actos instituyentes, así los designo yo, no utilizo términos de otras tradiciones como poder constituyente o praxis instituyentes, y las instituciones. ¿Cómo entiendo un acto instituyente? Un acto instituyente es lo político. Entiendo un acto instituyente y pienso en su inteligibilidad para dar cuenta de cómo lo nuevo entra en la historia. Lo que caracteriza al acto instituyente es que, por un lado, y prestemos atención a esto, no es una creación que viene de la nada, no es una creación, como podríamos decir, ex nihilo. Es una creación que exige las tramas simbólicas, las constelaciones históricas, las herencias. Sin embargo, en tanto acto instituyente, no es un mero resultado de esas condiciones históricas. Es más, exige la presencia de esas condiciones históricas, pero es a la vez una ruptura con respecto a las mismas. Lo nuevo entra en la historia a través del acto instituyente y el acto instituyente está siempre llevado a cabo por un colectivo de singularidades que he designado en mis textos bajo el nombre de soledad común, porque son tanto singularidades como, por otro lado, operan en el común de la lengua. Y vuelven a ser otro nombre de lo inapropiable. Así como dije que el sujeto en su singularidad y advenimiento era inapropiable, ahora digo que un acto instituyente es también otro nombre de lo inapropiable, como también lo es la hegemonía. La hegemonía nombra también lo inapropiable. Lo que nos interesa pensar siempre es qué cosa el discurso del capital no puede apropiar. Este acto instituyente, como ustedes saben, el único destino posible que tiene es fundar instituciones. Su trayecto final es ser recogido por la institución. Es como en las
Es como en la historia del amor. Está el encuentro contingente y luego el desafío de la permanencia. Del mismo modo, el acto instituyente se juega en la relación entre lo imposible y lo contingente, y la institución se juega entre lo necesario y lo posible. La institución está hecha de jerarquías, burocracias, inercias, autoridades, y todo el desafío es cómo ese acto instituyente, que es lo político, se aloja en la política de las instituciones. De tal manera que la institución no se puede clausurar, aunque lo intenta, con respecto a ese acto instituyente, y a la vez el acto instituyente, me sobran 5 minutos, termino antes, a la vez el acto instituyente se caracteriza por no tener más remedio que pasar por la aventura de la permanencia. En este aspecto, ese acto instituyente doy 3 rasgos. La angustia, porque siempre se hace desde un lugar de desamparo, siempre se hace sin, aunque haya una constelación histórica que lo preceda, en el acto instituyente hay una soledad radical, aunque sean muchos los que intervengan. Luego, la certeza siempre viene de la angustia. Y, por último, la anticipación. Angustia, certeza y anticipación son los 3 modos del acto instituyente. La institución, por el contrario, es la que lo va a acoger y entiendo por praxis militante aquella praxis que es capaz de llevar al seno mismo de la institución la inestabilidad, la fragilidad, el desamparo, la angustia, pero también la certeza del acto instituyente. Ahora bien, nadie puede identificarse ni adueñarse de un acto instituyente, porque sería un contrasentido. Es siempre un colectivo anónimo que es designado como soledad común, pero tampoco ninguna institución, si quiere seguir estando en un proyecto emancipatorio y transformador, puede borrar la memoria, la huella, la impronta de aquel acto instituyente. No queda más remedio que vivir todo el tiempo en una tensión entre el acto instituyente y lo instituido de la política, entre el acto instituyente inapropiable de lo político y lo instituido de la política. Soy plenamente consciente que no he hablado de ninguna de las situaciones del presente y no he nombrado a nadie, pero yo estoy seguro que con la generosa imaginación de todos ustedes pueden tal vez inferir de qué estoy hablando. Muchísimas gracias. Es sociólogo, docente y ensayista. Desde 2005 se desempeña como director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Obtuvo su licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1970. Se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, Brasil, en 1992. Desde 1968 ejerce la docencia universitaria en diversas instituciones del país y del exterior. Y integra el espacio Carta Abierta, que nuclea artistas e intelectuales comprometidos con el proceso político argentino. La palabra ahora es de Horacio González. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Ricardo por el fervor con el que organiza estas grandes jornadas y me siento muy extrañado y al mismo tiempo reconfortado de estar nuevamente en un teatro, como estuvimos en el Teatro Nacional Cervantes, viviendo este espectáculo inusual del uso de la palabra ante un público inquieto, reflexivo y profundamente examinador de todo lo que se dice. Mencioné la palabra teatro porque, visto desde acá, desde el escenario, evidentemente suscita todos los sentimientos que tienen un fuerte paralelismo con la historia común vivida.
vivimos nuestra historia y nuestra memoria acompañados permanentemente por imágenes teatrales. Y no sabemos bien, pero apenas titubeamos en sospecharlo, qué parte de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos son al mismo tiempo un lugar inescindible de nuestra vocación teatral, es decir, dramatúrgica, coreográfica y representacional. Y al mismo tiempo viviéndola en términos de la angustia del actor. En ese sentido, me parece que yo coincido en que siempre hay algo tácito, implícito en el hablar, que el teatro tiene como misión hacer fructificar en una fórmula de explicitación. Pero no todo teatro es explicitador. El teatro debe haber surgido cuando los hombres tenían necesidad de hurgar en su propia capacidad idiomática y percibir hasta qué punto nuestra vida está llena de implícitos, de zonas tortuosas que no animamos a expresar y que nos contentamos con que sea así, porque de algún modo el secreto de la conciencia constituye una forma fundamental de la conciencia. Somos hombres y mujeres tácitos y de alguna manera nuestra fuerza es la fuerza del significado implícito. Por lo tanto, en ese sentido, el teatro es y no es el lugar donde aparece, en primer lugar, la fuerte necesidad de hacernos más explícitos y, en segundo lugar, lo que nos muestra, lo que toleramos como forma de pedagogía fundamental y última, y no toleraríamos en la vida diaria: el crimen, la sangre, el asesinato, la traición, la puñalada. Me estoy refiriendo rápidamente a los temas de Shakespeare. Shakespeare es un autor fundamental que toma todos sus temas de la práctica histórica y hace de la práctica histórica el lugar implícito. Sería muy difícil decir si Hamlet se refiere exactamente a episodios que han ocurrido en el trono inglés en la época isabelina. Muchos estudiosos así lo quieren demostrar y seguramente son afortunados cuando intentan asociar los momentos fundamentales de Hamlet, que es la lucha específica por el poder. No es como dice Foucault, que el poder es una correlación de fuerzas cuyo resultado es el infinito. Aquí es uno ocupando el lugar del otro y para desplazarlo es necesario asesinar. ¿Cómo toleraríamos en tantos espectadores? Es lo que tanto le molestó a Rousseau del teatro. La gente aplaudía a criminales. El pensamiento implícito, nuestra vida hecha de cosas no confesadas, no declaradas, hechas de las zonas más oscuras que forman la parte invisible del lenguaje. Y lo digo con terminología irregular, pero se entiende lo que quiero decir. ¿Por qué toleraríamos ese nivel de criminalidad sobre la escena ficcional y somos ciudadanos que inmediatamente reprueban aquello que el teatro nos quiere explicitar? Porque tenemos esa teatralidad, porque efectivamente vivimos siempre en los bordes, vivimos en la vida dentro del agujero de la vida y somos al mismo tiempo esa vida. Y en ese sentido, creo que la idea de lo político y lo teatral van absolutamente juntas en los momentos específicos donde lo político trabaja sobre lo incierto, sobre lo ambiguo, sobre lo nunca declarado, y tiene la enorme potencialidad de aquello que se dice sin que sean necesarias las palabras, y a veces sin que siquiera sean necesarios los símbolos. Por eso el teatro está tan asociado a la política o a lo político, más bien en el sentido que Jorge acaba de llamar a lo político, es decir, aquello que aparece como constituyente de un nuevo problema hasta el momento no existente, semejante al concepto de emancipación. Por eso la historia latinoamericana no es absurdo decir que precisa un Shakespeare latinoamericano. No tenemos que avergonzarnos de pronunciar ese nombre, porque es el necesario universalismo bajo el cual se constituye nuestra universalidad.
Y nuestra universalidad es una universalidad que recae en ese singular, porque es un singular que también tiene que trabajar y explorar y escarbar profundamente en las zonas del implícito que forja lo colectivo. Nos equivocaríamos si solo redujéramos la posibilidad del colectivo en aquello que nos visibiliza. Por eso el concepto de visibilización, que corresponde más bien a la lógica de los medios, quizás no sea el más adecuado para interpretar aquello que nos hace fuertes. Está bien visibilizar. ¿Quién negaría que pueblos escondidos de la historia, personas cuyos heroísmos y sacrificios no fueron reconocidos, les llega un momento en la historia donde sus vidas son escritas? Bienvenido sea ese momento. Del mismo modo, la idea de una sociedad más libertaria, donde entiendo de ese modo el concepto de mandar obedeciendo y obedecer mandando. ¿Y quién no le gusta ir por las calles cantando los cánticos de la liberación nacional y reunirnos en las plazas públicas al grito de emancipación? Esos son los momentos llenos de la historia. Para que haya esos momentos llenos, esos momentos que nos satisfacen, tenemos que ver también esta teatralidad escondida que tienen nuestras vidas, estas fuerzas desconocidas que pueden desarrollarse en su inminencia. Nos acostumbramos, los herederos de la liberación nacional, y después no nos explicamos bien nuestros momentos de debilidad y quizás nuestros fracasos posibles. ¿Somos exentos a un fracaso? No somos exentos. Nos hace fuerte saber que no hay esa excepción para nosotros en la historia. No somos excepcionales, pero esa no excepcionalidad la entendemos desde el punto de vista de ser hombres y mujeres que viven en la fuerza de lo tácito, aquello que podemos imaginar y sabemos bien decirlo, a veces con una señal imperceptible. Lo imperceptible es finalmente lo que termina creando comunidades operantes en la historia. En ese sentido, creo que lo que vivimos en estos últimos años en la Argentina tuvo estos componentes. Si no, no nos hubiéramos juntado tantos. Si tuviéramos un programa explícito, que lo teníamos y muchos quisimos tenerlo, eso existió menos que un sentimiento implícito fortísimo que suponía una forma del sacrificio y entenderlo a la manera de un sacrificio volcado a la construcción histórica. Una forma de la sangre volcado a la reparación de la sangre y no a la prosecución de la idea de que la sangre es reparadora. Este momento fue reparador y se lo escribió, hubo grandes textos, y al mismo tiempo, si tuvo tanta fuerza, es porque supimos decirlo no necesariamente de una manera directa, llena, maciza. Trabajamos en los poros de los pensamientos. Nuestra idea del pensamiento es que tiene la fuerza de lo poroso, y en ese sentido también nuestros movimientos emancipatorios tienen que tener esa porosidad. Tienen que tener el sentimiento de la inminencia, tienen que tener el sentimiento a veces obtuso y dramático de que algo no se puede realizar y que para poder realizarlo tenemos que comprender el crimen para estar en la vereda opuesta del crimen. Es decir, nuestro pensamiento tiene que ser anticriminoso y estar dispuesto a todas las comprensiones profundas de la historia. Los pensamientos anticriminosos fáciles no son pensamientos que heredan los movimientos de liberación nacional, sino seríamos meramente un movimiento de liberación nacional que se siente eslabonado por herencias ya constituidas. Nuestra herencia está por constituirse, la tenemos en el futuro. Ya sé que se han hecho muchas cosas, ya sé que tenemos voces detrás, ya sé que están acá los pañuelos blancos. Todo eso que sé, también lo tengo que decir por el modo en que he avanzado sobre el vacío, pero saber avanzar sobre el vacío es saber tener los pañuelos blancos también. En ese sentido, y quiero terminar con esta frase, me gusta mucho más escuchar que se me aconseje que lea Shakespeare que escuchar a Ricardo Montaner. Bueno, nada más. Vamos a ir cerrando el panel
con el filósofo y ensayista, es profesor titular de grado y docente de posgrado en numerosas universidades argentinas e internacionales. En 2008 creó el espacio Carta Abierta junto a otros intelectuales y artistas en apoyo al proceso político argentino. En junio de 2014 fue designado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como titular de la nueva Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Habla Ricardo Foster. Para mí este es un momento muy especial. Estar en este momento en el que se va cerrando de a poco el camino recorrido con los foros hacia la nueva independencia y también el que recorrimos con el Foro de Emancipación e Igualdad, y hacerlo en una mesa como esta, la verdad que para mí es algo extraordinario, único, y lo hice a propósito. Tenía la facultad, la potestad, la potencia, pónganle el nombre que ustedes quieren, del poder instituido que me permitió la loca oportunidad de ser secretario de una extraña secretaría. Y con los amigos, porque con los amigos construimos este camino, este proyecto, con los amigos con los que nadamos a contracorriente para darle sentido a un nombre, con los amigos, y no estoy tan de acuerdo, y voy a empezar por allí, con un comienzo de un libro extraordinario de Jacques Derrida, que se llama Políticas de la Amistad. No sé si no estoy de acuerdo con Derrida o con Aristóteles, que Derrida dice que la frase está en Aristóteles pero no está segura. Aquello dicho tal vez por Aristóteles, que es tremendo. Amigos míos, quiero decirles que no hay amigos. Por eso la política, supuestamente, no se puede fundar dentro de la comunidad de amigos, porque desde esa perspectiva sería una comunidad de asesinos. Solo aceptaría dentro de su comunidad a los amigos. Me dejó siempre perplejo ese planteo. Me dejó siempre en estado de interrogación, porque yo quiero fundar una política bajo la perspectiva de lo político que señalaba Jorge, con Horacio, con Jorge, con Enrique y con Roberto. Quiero que esos amigos sean parte de un proyecto político que discute si emancipación o liberación. De la misma manera que creo que un trabajo es un trabajo desde la soledad, pero también desde lo común, también desde lo colectivo, que estar en esta mesa nosotros hablando sobre el retorno de lo político es también estar sentado de ese lado, participando, escuchando, siendo no solo testigos, sino extraordinarios, privilegiados participantes de un momento parteaguas de la historia argentina y latinoamericana. Una profunda alegría, una profunda intensidad del alma surge cuando podemos volver a reunir, a estrechar los vínculos entre los textos, las herencias teóricas, las experiencias de otras generaciones y la certeza, que siempre es frágil, pero que es cierta, de estar viviendo un momento único, un momento extremadamente desafiante, un momento de reparación, de reconstrucción, un momento en el que podemos, de algún modo, volver a sentir que las palabras, que los conceptos, que las ideas vuelven a tener contenido, vida, alma, carne, que hay un cuerpo de las palabras, que las palabras no son cualquier cosa, que no hay una irresponsabilidad de las grandes palabras políticas que nos forjaron, sino que de nuevo podemos pronunciarlas, podemos sentirnos que las discutimos, que las pensamos,
que las debatimos cuando decimos y volvemos a poner en la mesa palabras como emancipación, igualdad, libertad, independencia, liberación. Cuando escuchamos, y lo han dicho, lo dijo primero Tristán, lo repitió creo que Martín o Javier o nuestro amigo venido de Cuba, cuando volvimos a escuchar una palabra tan cara, tan golpeada también como la palabra revolución, cuando discutimos si esto es un modelo o un proyecto, cuando volvemos bajo nuevas condiciones a pensar y actuar sobre la idea de la patria grande, me parece que hoy estamos en un lugar completamente distinto. Estamos en el lugar en el que las palabras, los conceptos, vuelven a arraigar, vuelven a tener potencia, vuelven a asumir un destino, porque las palabras se nos habían extraviado, se habían fugado de nuestra capacidad no de pensarlas, porque siempre mantuvimos la capacidad de pensarlas, pero se habían fugado de nuestra capacidad de ponerlas a rodar en la materialidad de la historia. Y sentimos de nuevo que esa materialidad de la historia está aquí, entre nosotros, porque es sorprendente que en Tucumán, donde se han dicho muchas estupideces en los últimos días, que veníamos a imponer un nuevo nombre, una nueva fecha para una nueva independencia en la Argentina. Son los pueblos, la invención creadora de las masas, las que pondrán un nuevo nombre y una nueva fecha para aquella independencia en la que efectivamente el país sea libre, justo, soberano, igualitario y democrático. No somos nosotros, nuestra palabra, nuestros discursos, lo que hacemos es parte del movimiento de la historia. Claro que nos sentimos tocados, interpelados, y yo voy a poner nombres propios, y entiendo perfectamente el pudor de Jorge en no poner nombres propios, porque también, y por eso festejo las intervenciones que se dieron en este foro, porque también hay un tufillo antiintelectualista que atraviesa muchas veces la vida política de nuestro país y de muchos otros lugares. Que decir un nombre propio es decir algo que no habría que decir, porque la política es para aquellos que saben siempre lo que hacer y no para aquellos que se equivocan cuando pronuncian frases que no debían haber pronunciado. Pero lo que es cierto, que no hay política sin riesgo, no hay política sin libros, no hay política sin herencias, no hay política sin luchas, y seguramente no habría política como experiencia emancipatoria en este tiempo argentino sin el 25 de mayo del 2003 y el discurso de Néstor Kirchner. No me cabe la menor duda, de ninguna manera pienso que esa fecha, que ese nombre no sea instituyente de la vida popular y democrática argentina. Jorge lo dijo con palabras poderosas porque son palabras que provienen de lo profundo de las grandes tradiciones intelectuales. El gesto que instituye inventa, y el nombre es aquello que nosotros tenemos para decir y hacer en el seno de nuestro momento, de esta época, que hay un sentido en el pensamiento, que hay un sentido en el hacer, que lo político es la posibilidad de nuevo de transformar la realidad. Seguramente revisaremos muchas cosas, naceremos de nuevo de nuestros errores, naceremos de nuevo de nuestras tensiones, de nuestras derrotas. Se dijo de muchas maneras, somos también la historia no de los triunfos, somos también la historia de los dolores, de los sufrimientos, de las tragedias, pero somos también un sueño que sigue soñando. Ser herederos, ser agradecidos, el agradecimiento es un gesto político extraordinario. Agradecer, ¿cómo no vamos a agradecer si muchos de nosotros sentimos que los libros leídos, que las resistencias culturales, que los amigos que ya no están, pero que desearíamos que estuvieran acá con nosotros para convertir este momento, como nosotros que también atravesamos el desierto, porque cuando lo más frágil de la sociedad atraviesa el desierto de la miseria y de la pobreza, el pensamiento también es indigente y pobre. Y en los años 90, en los años del terrorismo de Estado, también fuimos indigentes y pobres y también habíamos extraviado parte de nuestra capacidad de transformar el mundo.
Hoy sentimos, con la incerteza, con la incertidumbre, con eso que no está completo, que es la vida político-democrática de la actualidad latinoamericana, que sin embargo, de esa soledad, de esa intemperie, de esa incertidumbre, se sale porque en nuestro continente, de una manera inesperada, jugando el azar sus tretas, insospechada, seguramente guardando todas las memorias populares, todas las luchas, todas las herencias, pero no hay luchas, ni memorias, ni herencias que tengan garantizada la eternidad en la historia. Es solo el presente el que garantiza que la memoria de los derrotados, la memoria de los humillados, la memoria de los luchadoras sigan presente y tengan futuro. Si no es la actualidad, si no es cada generación la que vuelve a citar a todos los que construyeron un sentido emancipador y liberador en la historia, si no es ese presente y esa generación, se diluye la memoria. La memoria no está garantizada. La memoria nunca estuvo garantizada. Por eso los vencedores siempre se ocuparon de hacer invisible la memoria de los vencidos. Y que hayamos empezado el foro en Tucumán, escuchando la palabra de aquellos que hablan de la memoria de Tupac Katari, a Evo Morales, de los pueblos originarios, de los indios. Yo recuerdo una anécdota que siempre me gusta contar para terminar con el lenguaje políticamente correcto. Tuvimos la suerte de, en La Paz, tener un encuentro memorable con Evo Morales, una entrevista, y yo le pregunté con cierta inocencia a Evo cuándo había conocido a Hugo Chávez. Y Evo me dijo, yo había sido elegido diputado en la elección en que aquel presidente elegido ni siquiera hablaba bien el español, Sánchez de Lozada, y había sido invitado el primer presidente que había conmovido, después de la noche neoliberal, lo que podría ser una puerta de entrada a otra historia latinoamericana. Estaba Hugo Chávez. A mí no me dejaban entrar, me dijo Evo, porque estaba vestido como siempre me vestí, de indio. Estaba en un rincón, solo, había terminado el acto, y de repente escucho que alguien me grita, me llama, me dice, indio, tú y yo tenemos que hablar. Me di vuelta y era Hugo Chávez. Nunca dejamos de hablar desde ese día. Si Hugo Chávez le pudo decir indio a Evo, se lo dijo porque Evo representaba los siglos de lucha, de memoria y la oportunidad histórica de producir un cambio. Por eso que hayamos podido comenzar este foro que cierra un camino recorrido con 2 mesas, para mí, no sé para ustedes, tremendas, potentes y disruptivas. La primera que ya mencioné, y la segunda, con mujeres habrás de pelear, con Máxima, los que tuvieron la oportunidad de conversar con Máxima Pasa, senadora, lo de menos, nacional del MAS, secretaria general de la Juana Zurduy, mujer de polleras, como se define ella, mujer suave, dulce, con una vida de violencias, con un sueño redentor. Hay algo del espíritu de lo mesiánico de lo que habla siempre Enrique, sin ninguna duda, en este aparecer de los olvidados de la historia. Escuchar la Máxima, después tener esa energía tremenda, vital, de Milagro Sala, allí en Jujuy. Ustedes saben, lo conocen muy bien, que una mujer del pueblo, negra, indígena, de la calle, adoptada, haya podido, con sus compañeras y compañeros, construir una organización como la que construyó, es algo extraordinario de la vida política argentina. Y solo el nombre me ahorra todo comentario. La tenemos acá. Es la madre de todos aquellos que han pensado y soñado un mundo mejor, Eve Bonafini.
Ahí está la política de este tiempo. Y Eve puede decir lo que quiere decir siempre. Nunca le vamos a decir a Eve, che, Eve, cuidala. Ayer la escuchamos, o antes de ayer, en ese vértigo de palabras que nacen de una profunda conciencia. Néstor lo dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Somos hijos de las madres. Este tiempo, estos foros, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, con fondos públicos, sí, con fondos públicos, con los impuestos de los ciudadanos, porque también nos dicen, lo decía Javier hace un rato, ¿qué hacen con nuestros impuestos? Le dan cultura a los negros. ¿Qué hacen con nuestros impuestos? Cultura kirchnerista. Nosotros, pensando desde el Estado, creemos que encontrarnos con los hermanos y hermanas de América Latina, que recorrer todo el país, que construir un espacio común que tiene como centro un proyecto de transformación, un proyecto que sabe que está amenazado, sabe, por eso leíamos al comienzo la declaración de apoyo a Rafael Correa. Digo, nosotros nos sentimos no solo orgullosos, sino felices de un Estado nacional que piensa y actúa la cultura cruzándola con lo político, con la interrupción del discurso de la repetición y de la imbecilidad. ¿Cómo vamos a negar, si lo dibujábamos de chiquitos, a la casita de Tucumán, al 9 de julio de 1816? Pero también tenemos el derecho de recordar a los olvidados de la historia, a la lucha de los artiguistas, a los indios y negros que con José Gervasio Artigas soñaron la reforma agraria. Vamos a negar, por un ombliguismo conservador, que los movimientos independentistas soñaron y también fracasaron. Que el acta de independencia de Tucumán es un sueño, pero también es un fracaso. Que San Martín esperó ese acta para ir hacia Chile y a Perú, a encontrarse con Bolívar, pero que somos el producto de un fracaso también, que nuestras naciones nacen de un fracaso, nacen también, como diría Sarmiento, del fracaso de la Revolución de Mayo, de los sueños extraviados, pero también solo somos posible como nación porque hubo un 9 de julio de 1816. Nadie puede borrar lo que las entrañas y la memoria más profunda llevan adentro. Solo a los imbéciles, a los reaccionarios, a los conservadores se le puede ocurrir que la historia es una página escrita de una vez y para siempre, intocable, con próceres de mármol. Nosotros vamos a actuar sobre la historia, vamos a construir una y otra vez palabras que reinterpreten nuestro camino por la historia. Eso es político, eso tiene que ver con la emancipación. Y seguramente nos equivocaremos una vez más, pero qué suerte equivocarnos todos juntos. Muchísimas gracias. Me tocaba ser el moderador de esta mesa, una mesa absolutamente inmoderada, ¿no? Se han portado muy bien con los tiempos, la verdad que eso está muy bien, pero creo que nos han dado algo que es, y que habla de la generosidad. Yo al comienzo decía algo de los Beatles, son los 4 de Tucumán, me parece que acá está ocurriendo algo fantástico y que tiene que ver con un recital de pensamiento, de reflexión, de poner en valor también lo que ha ocurrido en los últimos años. Y quería referirme a una sola cosa que dijo Ricardo recién, y que en realidad involucra a todos, a Enrique, a Jorge, también a Horacio, que es que nos han puesto también en un estado de interrogación, ¿no? Y está bueno, me parece que la incertidumbre, esa incomodidad que genera la incertidumbre nos permite
estar hoy acá disfrutando de lo que estamos disfrutando, que es un hecho inédito. Decía él, apoyado por los fondos públicos. Uno que ha viajado un poco sabe que esto no ocurre en ningún lado. Y si ocurre, en general, lo banca alguna fundación en particular. Y esto sí, lo tengo que decir, lo está bancando una fundación, pero es la Fundación de la Nueva Argentina. Un país donde la cultura se discute, un país donde la cultura sale a la calle, un país donde la cultura viene a un teatro como estos y donde hay 4 pensadores que están arriba de un escenario hablando como si fueran 4 convocantes y masivos artistas de otros rubros, ¿no? Son artistas de pensamiento, claro que sí, pero esto ocurre acá. Y la verdad que debería hacernos sentir a todos orgullosos, ¿no? Y tiene que ver esto también con la autoestima que recuperó este país el 25 de mayo de 2003. Y para cerrar, simplemente decirles que como periodista generalmente yo tiendo a simplificar. No es una tendencia, es una obligación del oficio, ¿no? Y en cambio aquí lo que ellos nos propusieron es abordar profundidades, digamos, que quizás son inhabituales. Pero esto también no habla solo de la generosidad, sino habla del profundo respeto que ellos tienen al brindar lo mejor de sí a todos ustedes aquí esta noche. Así que lo que me queda por decir es muchísimas gracias por estar acá, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y estamos cerrando el último panel. No se vayan, porque ahora viene lo que va a ser el cierre definitivo del foro. Y agradecerles a Enrique Dussel, Jorge Alemán, Ricardo Foster, Horacio González, no solamente su presencia, insisto, la generosidad, porque la generosidad también es signo de este tiempo que vivimos. Muchas gracias.